Continuamos con el último vídeo de la lección 7 que vamos a dedicar a las últimas dinastías indígenas y al segundo periodo de ocupación persa. Recordemos que en el año 399 finaliza el reinado del único monarca de la dinastía 28, Amirteo, aquel que había conseguido expulsar a los persas de Artajerjes II. Amirteo es en realidad derrocado por el rey Neferites I, rey oriundo de Mendes, un monarca que gobierna desde ese año hasta el 393, un monarca que en el año 395 manda refuerzos a las tropas espartanas que se hallaban en Rodas. Si bien estos refuerzos, numerosas naves de guerra, son capturadas por el ateniense Conón, que trabajaba del bando de los persas. En realidad, esto simplemente es un síntoma, ¿no?, de esas relaciones crecientes que hay entre los egipcios y los griegos, en este caso espartanos, después atenienses. Los intereses son comunes, que es frenar el avance persa, una fuerza siempre latente más allá de las fronteras de griegos y egipcios. El rey Neferites I se enterró en Mendes, dentro del recinto del principal templo de su ciudad. Haciendo esto, no hace sino continuar con una tradición que se observa en el primer milenio antes de Cristo en Egipto. Recordemos las tumbas de los reyes de la dinastía 21 y 22, las tumbas de la necrópolis real de Tanis, situadas dentro del recinto del templo de Amón, el principal de la ciudad. O recordemos, por ejemplo, las tumbas de las divinas adoratrices del dios Amón dentro del recinto del templo funerario de Ramsés III, que en esa época del tercer periodo se había constituido como una auténtica fortaleza en Tebas Oeste, una fortaleza en la que también se enterró el rey de Tebas, Arsiese, contemporáneo de la dinastía 22. O recordemos, sin ir más lejos, las tumbas descritas por Heródoto, tumbas reales de la dinastía 26, dentro del recinto del templo de la diosa Neit en Sais. No solo aquí estarían las tumbas de la dinastía 26, probablemente, ¿por qué no?, deberíamos pensar que también aquí se enterraron los reyes de la dinastía 24, reyes saítas. Podéis encontrar información sobre estas tumbas de los últimos reyes indígenas en este artículo que os indico en pantalla. Tras Neferites I encontramos un efímero rey llamado Samutis, que gobernaría en el año 393 por algunos meses. Parece ser que es un usurpador y de él se hallan algunas inscripciones en Karnak. Parece que al menos esa zona de Egipto estuvo bajo su control, pero en ese mismo año de 393, Ajoris, hijo de Neferites I, se hará con el control de la totalidad de Egipto. De hecho, gobernará desde este año hasta el 380. Durante este tiempo siguen estableciéndose esos lazos con el mundo griego, también con el mundo chipriota, y a su vez encontraremos a un faraón que nos deja cierto legado arquitectónico. Es una época sin duda próspera. Podemos citar, por ejemplo, el edificio de Ajoris frente al primer pilono del templo de Karnak. En realidad se trata de una capilla, reposadero de la barca portátil del dios Amón. En 380, que es el año que marca el final del reinado de Ajoris y también un año que marca el efímero reinado de Neferites II, último monarca de la dinastía 29, en este año Ajoris manda a Evágoras de Chipre una flota de 50 naves de guerra. Esto demuestra también cómo Egipto ha conseguido su pretensión en esta época de hacer una fuerte armada y convertirse en una potencia marítima del momento. Cuando desaparece Ajoris y Neferites II, accede al trono de Egipto Nectanebo I, que es un rey oriundo de Sebenito. Es una ciudad no muy lejana a Mendes, apenas a unos 30 kilómetros de Mendes. Es el monarca que vemos en la imagen de esta pantalla, y a él se deben algunas construcciones importantes de Karnak, sin ir más lejos, el inacabado primer pilono, pero también los recintos de muchos templos repartidos por toda la geografía egipcia.
Este monarca reinará hasta el año 362, pero durante su reinado también Egipto se va a ver envuelto en algunos ataques persas. Por ejemplo, el del año 373, un ataque dirigido por Farnabazo, y también un ataque en el que vamos a ver a contingentes atenienses, ¿no?, luchando por entrar en Egipto. Sin embargo, este ataque, que era dirigido por el general Cícrates de Atenas, es anulado, es uno más de los varios que recibe Egipto en esta época, de modo que el reinado de Nectanebo I va a continuar sin problemas, también siguiendo una época relativamente próspera. Esto es así hasta el año 365, en el que su hijo Yedhor, llamado a veces Teos o Taco, va a ser corregente de su padre hasta conseguir el trono ya en solitario en el año 362 aproximadamente. Pero en esta época, Yedhor va a tener el objetivo de contraatacar a los persas. Es un momento en el que van a circular por Egipto las primeras monedas acuñadas por los egipcios, aunque no son hechas para los egipcios, sino para los mercenarios griegos. Aquí, por ejemplo, vemos una moneda en la que en uno de sus lados, en jeroglífico, se habla de el oro bueno, oro de calidad. Con estas monedas de oro se pagaban a esos mercenarios. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Yedhor reunió una formidable fuerza de combate. La verdad es que una fuerza casi inimaginable para esa época, para las posibilidades de un rey egipcio. Puso de su bando al rey Agesilao de Esparta y también contrató al famoso y victorioso general ateniense Cabrias. No obstante, esto no fue suficiente para conseguir su propósito. Sabemos que para poder sufragar los altísimos costes de esta expedición tuvo que subir los impuestos y en su marcha hacia Fenicia, a pesar de haber conseguido unos éxitos militares al principio de esta campaña, dado que dejó a su hermano como regente de Egipto, este se rebeló y finalmente fue nombrado como rey de Egipto su propio hijo, Nectanebo II. Con Nectanebo II, en el año 360, se crea ya una última era, es el último momento de expresión del gobierno indígena egipcio en el país, antes de que venga la segunda ocupación persa y la llegada de Alejandro Magno. Nectanebo II va a gobernar desde el año 360 al 342. Y bueno, en este momento final de su reinado van a haber ya problemas con los persas, problemas evidentes. En el 343, recordemos que los persas consiguen Chipre y consiguen Sidón, de modo que ya el siguiente objetivo va a ser Egipto. Mentor de Rodas, que se habría pasado al bando de los persas, dirigidos por Bagoas, consiguen con un formidable ejército entrar en Egipto. Sabemos que la derrota en el delta provocará la huida de Nectanebo II en primer término a Edfú, y en Edfú parece que es independiente por lo menos durante 2 años, hasta que finalmente tiene que huir de manera definitiva hacia Nubia con los tesoros que hubiera podido acumular, ¿no? Sin embargo, esta es la versión oficial, la versión histórica, pero existen otras versiones que intentan ensalzar la figura de Nectanebo II y relacionarla con Alejandro Magno. De hecho, valdría la pena mencionar una, que es la que tiene como autor a Pseudo-Calístenes en el siglo III. Bueno, aunque hay corrientes que sitúan la autoría de las aventuras de Alejandro, de las novelas de Alejandro, que es como se llama esta obra, sitúan la autoría bueno, en otros momentos anteriores al tercer siglo después de nuestra era, o por ejemplo a Esopo, por ejemplo, o a otros autores. En fin, la cuestión es que
El Pseudo-Calístenes o estas aventuras o novelas de Alejandro nos indican lo siguiente, nos indican que Nectanebo II, lejos de huir a Nubia, huyó hacia Macedonia y en Macedonia trabajó como un gran mago que en un momento dado conoció a Olimpia de Épiro, la madre de Alejandro Magno, y le recomendó, para solucionar los problemas que tenía con su marido, que se acostase con el propio dios Amón, que hizo, según esta historia, Nectanebo II a modo de mago. Se disfrazó de Amón, se acostó con Olimpia y fruto de esa unión tuvieron un hijo que sería el propio Alejandro Magno. Esto, por supuesto, nunca lo conocería Olimpia hasta la muerte del propio Nectanebo II, una muerte que vendría dada por una broma que acabó en una fatalidad llevada a cabo por Alejandro cuando era joven. Mientras el mago Nectanebo miraba las estrellas, Alejandro lo condujo a un pequeño hoyo donde él cayó, se dio un golpe en la nuca y antes de morir le confesó esa treta que le había permitido acostarse con su madre, con Olimpia, y que había dado como fruto el nacimiento de Alejandro. Por eso, en esa obra del Pseudo-Calístenes se dice que ese rey que ha marchado, es decir, Nectanebo II, volverá nuevamente a Egipto, pero no más viejo, sino rejuvenecido, y someterá a nuestros enemigos los persas, es decir, Nectanebo volverá en forma de Alejandro el Grande. En el año 342, como decía, dirigidos por Bagoas, finalmente los persas, al cabo de muchos intentos, consiguen reconquistar Egipto, aquella provincia que consideraban rebelde. Sin embargo, Artajerjes III, que es el monarca que conquista ahora Egipto, cuando muere en 338, va a ofrecer en Egipto la posibilidad de una rebelión. Esta rebelión será llevada a cabo por Habash, que será el último rey rebelde de este periodo persa, coincidente con el gobierno en Persia de Arses, que sería eliminado a su vez por Darío III, quien en 336 ya lo vamos a encontrar dominando Egipto, en realidad en 335. En este momento, en 335, cuando Darío III domina Egipto, va a tener por delante 3 años de dominio persa. En el 332 llegará finalmente Alejandro Magno, que acabaría derrotando y conquistando todo el imperio persa.